Bien, mientras usted abre su Biblia y me acompaña al libro de los Hechos, vamos a transitar por distintos textos de este precioso documento redactado por Lucas, el médico amado, quizás el único redactor gentil que tuvo el Nuevo Testamento. Todos eran de origen judío y el único que podíamos decir que era de pura cepa gentil era Lucas. Sin embargo, nos encontramos quizás con una de las plumas más brillantes que tuvo la literatura del Nuevo Testamento y de toda la literatura sagrada, al punto de que la historiografía contemporánea ha tenido que reconocer el valor historiográfico de los documentos del libro, de los documentos bíblicos, y particularmente el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Detalles y particularidades que los grandes historiadores del mundo antiguo omitían, Lucas tenía el cuidado de darlos con rigurosidad, diríamos con la descripción densa de un Fedor Dostoyevsky. Esa descripción minuciosa, reiterada y muy elaborada de presentarnos los acontecimientos y contextos históricos fue una de las particularidades interesantísimas de este precioso libro de los Hechos. Y Lucas, como el médico amado, se dio a la tarea de ser el cronista de los grandes eventos de la iglesia incipiente y sin duda alguna pues fue una pluma ungida, bendecida, bueno, un texto inspirado por el Espíritu Santo. Nos dejó dentro de esta enorme y formidable labor de proclamación y de testificación de lo que fue la labor de la iglesia en el mundo primitivo, la biografía de uno de los hombres más grandes que ha parido la historia. Hace unas semanas atrás, la semana pasada, yo no podía casi ni predicar de lo conmovido que estaba frente a la abrumadora experiencia de haber transitado por la vida de David. Yo meditaba en mi fuero interno, yo decía, oye, es que voy a poder predicar porque me tiene absolutamente conmovido cada detalle, cada coma de lo que David está diciendo en su despedida, de lo que Dios hizo a través de él. Fue formidable, una vida maravillosa. Y lo reiteré casi hasta el cansancio, de que quizás la vida en la que se empleó mayor tinta y papel en la Biblia después de nuestro Señor Jesucristo fue la vida de David. Ustedes pueden ver que quizás no hay un personaje en la literatura bíblica, aparte de nuestro Rey y Salvador, que tenga mayor mención dentro de la narrativa bíblica. Pero esto desde una perspectiva histórica, por supuesto, David tiene una relevancia fundamental. Desde una perspectiva tipológica, pudimos ver cómo es tipo de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, y siendo padre, ¿verdad? Porque del linaje de David vendría en la carne nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos encontramos ante un personaje formidable. ¿Quién puede negar que David, los que quedaron enganchados en la vida de ese hombre, no pudieron aprender desde los momentos de su humilde labor pastoral hasta los momentos de mayor esplendor monárquico? Los momentos de su fracaso fueron profundamente aleccionadores, y también los momentos de su de la forma en la que Dios le restauró y la gracia sobreabundante que Dios dispensó en la vida de un hombre que era conforme al corazón de Dios, amaba profunda y honestamente a Dios. Si hay algo que pudimos ver de David, era su honestidad ante Dios. Era auténtico, no era un tipo de dobleces, no era un tipo con ejercicios de histrionismo religioso. El tipo era tal como lo vemos, y un hombre auténticamente transparente ante el Señor. Pero bueno, el personaje que nos va a ocupar ahora, yo me debatí hace unos días atrás sobre quién trabajar. Y yo tengo una familia muy querida y algunos hermanos que de alguna manera siempre están conmigo, pues nos vemos en el resto de la semana, no solamente los domingos. Mi querido hermano Israel Robles y otros hermanos también desde Ecuador y los Estados Unidos que damos clase vía web de teología y de algunos otros temas. Mis queridos hermanos, mi familia espiritual, los Iturralde de Iraola, y nos debatíamos. Bueno, pastor, me pregunta uno de ellos, ¿y qué va a hablar ahora ya que terminó de David? Y me pusieron dos escenarios.
¿Hablamos de Job y nos detenemos a meditar el libro de Job hasta el final o trabajamos a Pablo? Y me pusieron en estrecho porque son dos de los personajes más fascinantes de la literatura bíblica. Oye, y nos vamos y estábamos Israel y yo jugando piedra, papel o tijera a ver con cuál nos íbamos y diciendo que Dios nos hable, buscando el Urín y el Turín para buscar dirección del Señor. Pero después de varios momentos de oración entendí que teníamos que hablar de Pablo. Y este autor quizás me va a llevar el año, muchachos, a abordarlo, porque aquí sí tenemos una monumental labor, una monumental biografía, no en desmérito del resto de las biografías, pero después de nuestro Señor Jesucristo, es el hombre más influyente del judeocristianismo en toda la historia occidental. Y no podemos negar que de alguna manera estamos ante una personalidad monumental. Estamos ante una de esas biografías. Yo soy un amante de las biografías. Y de hecho, cuando ustedes me preguntan cuál es el tipo de películas que a mí me gusta ver, por ejemplo, son las películas de la vida real. Las que a mí más me gustan son las de la vida real. A mí me echa broma mi esposa y mi familia porque yo tengo algo muy parecido a mi mamá, y es que nosotros podemos ver una película que nos guste 300 veces. Yo no me aburro. Si mi mamá y yo nos ponen Forrest Gump, la vamos a volver a ver. Y la misma alegría, como si estuviéramos viéndola con unas cotufas, yo Forrest Gump la puedo ver 20,000 veces más. Y hay una película que toda la vida nos fascinó, y como me trae grandes recuerdos en mi coinonía y mis afectos con mi familia, la vimos en inglés, imagínense, yo no le entendía ni una papa, pero me destornillaba de la risa. Los dioses deben estar locos. Yo los dioses deben estar locos, me la ponen ahorita y me la pongo a ver también. No importa cuántas veces yo he visto el negrito ese, ya yo me sé hasta el idioma de él. Espectacular, esa película ingenua en términos de producción, pero que para mí tiene un valor espectacular. Yo no me canso de ver los dioses. De hecho, el Señor me regaló un carro de los dioses deben estar locos. Y estamos echando la bativa por todo coro. Todo el mundo se ríe cuando nos ven en los dioses deben estar locos. Lo cierto es que tenemos esa costumbre. A mí me encantan las biografías, porque nosotros somos animales narrativos. Y disculpen lo de animal. No somos animales narrativos, somos entidades narrativas. Seres narrativos, nos gustan las historias. Usted le dicen, había una vez, y todo el mundo se queda, ¿había una vez qué? El averiguador se nos sale. Y todos queremos saber qué pasó, qué le pasó a quién. Échame el cuento. Y de alguna manera, las biografías nos vienen a dejar grandes lecciones. Yo soy un amante de las biografías. Y aparte de la literatura bíblica, uno de los ejercicios que mayor edificación espiritual han traído a mi corazón es el estudio de la biografía de los grandes cristianos. Yo les recomiendo a ustedes, los que puedan comprar el libro Biografía de Grandes Cristianos, que la Editorial Vida la tiene en 2 volúmenes, también la presentaron en un solo volumen, yo les recomiendo que puedan adquirirla. En verdad, no va a perder el tiempo, mucho menos el dinero, si usted hace el esfuerzo y compra ese libro y puede leer una biografía diaria, biografías inspiradoras. Por ejemplo, Adoniram Hudson siempre ha sido un motivo de inspiración para mí, porque Adoniram Hudson, el padre de la obra evangelística y misionera en Birmania, estuvo 7 años, 8 años sin que nadie se convirtiese. Y en ese proceso de proclamación evangelística murieron su esposa y varios de sus hijos. Quizás nosotros con un tercio, ¿qué tercio? Ni con una 10ª parte de lo que él sufrió ya hubiéramos abandonado Birmania. Por no decir, Dios mío, estar en un país que no es mi país, estar en una tierra foránea, tener que sufrir padecimientos en un lugar pudiendo yo vivir con comodidad, con otro tipo, con mayor esplendor social. No sé cuántas cosas podrían disfrutar mucho mejor en el mundo de Occidente para aquel entonces, muchísimas cosas mejores sin duda. Sin embargo, él decidió, por razón de coherencia y del llamado, sembrar su vida en Birmania. Y después de 8 años de esterilidad ministerial, ver cómo el Señor levantó la obra misionera en Birmania.
Lo mismo sucede con Hudson Taylor y la experiencia biográfica, o más bien misionera, de este maravilloso hombre en la China profunda. Una civilización milenaria ahora afrontada por un joven inglés que ahora de alguna forma estaba también dando testimonio de la gloria de su Dios en una civilización donde también perdieron la vida parte de sus hijos. Nuestros himnos están llenos de hombres que fueron acrisolados a través del sufrimiento. Y si hay una constante permanente en estas biografías extraordinarias, nunca usted va a encontrar un personaje extraordinario que no haya sido acrisolado a través del sufrimiento. Es decir, no hay un hombre formidable que no haya transitado por el valle donde la muerte le hace sombra. Eso no existe. Vamos a hablar particularmente de la biografía de uno de los más grandes hombres de la historia, Bolívar. Haberse quedado huérfano ya totalmente a la edad de 9 años, luego de vivir en orfandad, encontrarse tristemente, luego de haber vivido esa experiencia dolorosa de la soledad en su infancia, ahora después que se casa, pocos meses después, su querida esposa muere también. Un hombre despreciado por las comunidades hispánicas, por supuesto las peninsulares. Un hombre que fue subestimado por el ejército más poderoso, ¿verdad?, del mundo para aquel entonces, absolutamente subestimado. Fue acrisolado también en el dolor, en el sufrimiento y en el padecimiento. Las cosas que se hacen de alguna manera de manera formidable y las personalidades abrumadoras, siempre usted las va a ver detrás de su carácter y del cuero de la piel, siempre usted va a ver un crisol de dolor y de sufrimiento en sus vidas. Podemos hablar lo mismo de Churchill, un hombre sujeto a enormes y formidables presiones. ¿Quién puede negar la presión que involucró la Segunda Guerra Mundial? Y un hombre que llegó a afirmar, bueno, aquí moriremos todos defendiendo nuestra isla, pero tenemos que ser coherentes y es el momento de ser valientes a pesar de que somos más débiles. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Quizás capitular era la mejor manera de preservar la vida, pero no se trata de preservar la vida, porque hay cosas más importantes que preservar la vida. Y en este caso la coherencia, la dignidad y la identidad de nuestra nación, preservar nuestra nación, y sobre todo no podemos abrazar una agenda como la que Hitler quiere instaurar en Europa y en el mundo. Por razones éticas no puedo capitular con esta gente. Hombres que fueron acrisolados de esa manera. Usted puede ver la vida de Abraham Lincoln, por ejemplo. Usted podría pensar, Lincoln, oye, el tipo que ganó la guerra de la secesión en los Estados Unidos, quizás la guerra más sangrienta que tuvo los Estados Unidos, el presidente por antonomasia, pues, además de Washington, de Jefferson, Lincoln es una referencia, sin duda alguna, del pensamiento político norteamericano. Pero cuando usted ve ese hombre que hoy es un ícono, una figura del triunfo, de la gestión saludable, de la gestión patriótica y de los grandes logros nacionales, antes de que él fuera eso, fue un hombre absolutamente fracasado. También huérfano a temprana edad, un hombre que quedó endeudado y tuvo que pagar 17 años de su vida pagando una deuda que contrajo producto de un mal negocio. Perdió múltiples elecciones y muchas elecciones las perdió antes de poder triunfar electoralmente. Un hombre despreciado, subestimado, un hombre que fue de alguna manera denigrado en muchos lugares, pues después de manera extraordinaria logró ser presidente de los Estados Unidos, ser reelegido, triunfar en una guerra, pero unos días después del triunfo de la guerra fue asesinado, ¿verdad? Quizás por todo el resentimiento histórico. Pero estos hombres formidables siempre los forjó el sufrimiento. Y nuestro personaje no fue la excepción. Ya ustedes van a ver cómo este hombre, Saulo de Tarso, así lo va a conocer la historia. Yo le invito a que me acompañe al libro de los Hechos, tenga allí el libro de los Hechos abierto,
y de alguna forma en el capítulo 7, una coyuntura histórica inquietante nos va a presentar este formidable hombre. Y fue la que nos describe el capítulo 7, verso 54. Después de este largo episodio de la muerte de Esteban, cuando uno de los diáconos y de uno de los hombres más formidables que tuvo la iglesia también, fue apedreado por causa del celo religioso, por causa de la intriga y de las desavenencias institucionales de la religión oficial y de los celos que se estaban despertando en las grandes élites religiosas. En el capítulo 7, verso 54 dice así la palabra del Señor, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Un hombre que no podían refutarle porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Interesante que un homicida, un fundamentalista religioso, ahora viene a tomar el protagonismo de la historia más formidable que ha conocido la historia, de la familia apostólica más importante y la única que realmente conocemos, porque cuando usted me pregunta quién es mi apóstol entre ellos, o quiénes fueron mis apóstoles, los 12 del Cordero, y particularmente el apóstol Pablo, viene a ser uno de los íconos significativos, ¿verdad?, para la fundación de este edificio espiritual que es la iglesia. Esos que en realidad estarán sus nombres inscritos en las columnas de la ciudad santa son los únicos apóstoles que yo reconozco. Con todo respeto, porque hoy el mundo apostólico contemporáneo se quiere aferrar a un solo versículo bíblico diciendo de que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y dicen, lo que pasa es que el evangelio de hoy está incompleto porque le faltan la figura de los apóstoles. No faltan, ya estuvieron. El tema es que los apóstoles, según Efesios capítulo 2, verso 20, ellos son, vamos a leerlo para que usted no diga que yo le estoy corriendo la máquina. Efesios capítulo 2, verso 20, da el motivo de por qué hoy, a pesar de que a otros personajes de la Biblia los pudieron, como a Silas y Bernabé, darles el título de apóstol, ¿por qué hoy nosotros yo particularmente, así sea un fundador de múltiples obras misioneras, así sea el fundador de muchos aspectos y labores ministeriales, ¿por qué yo no le puedo llamar apóstol a otro sujeto en el día de hoy? Y tengo gente muy querida, gente por la que siento un afecto sincero, que hace llamarse de esa manera. Pero por razones de coherencia doctrinal y de aún teológica no puedo sostenerlo. Miren por qué. Efesios 2:20 nos lo enseña claramente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La pregunta para el que edifica la iglesia es, ¿cuáles son los apóstoles entonces? ¿Cuáles son los que pusieron el fundamento? ¿Quiénes fueron los que elaboraron? Porque el fundamento se pone solamente una vez. Cuando este edificio se hizo, después que se levantaron las paredes, no había que poner un fundamento distinto. Ahí están. Esas son las columnas. Y toda esa columna sostiene toda esta estructura. ¿Sobre qué columna yo voy a edificar? Es la pregunta que metodológicamente la iglesia tendrá que hacerse. Pastor, pero a Bernabé y a Silas lo llamaron apóstol. Claro que sí, porque apóstolos es una expresión genérica que significa enviado.
¿Y quién puede negar que ellos no fueron comisionados y enviados también por parte de Dios? ¿Quién no puede negar que fueron comisionados? Pero en términos rigurosamente, teológicamente hablando, mis queridos hermanos, en términos de fundación, en términos de fundamentación conceptual del Evangelio, en términos de los criterios que Judas luego dice en el verso 3, por la común salvación y por la fe, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe una sola vez y dada y para siempre a los santos. ¿Cuál fue esa fe, una sola vez dada y para siempre, que debemos defender? Pues la que precisamente estos 12 establecieron y son las columnas sobre las que la iglesia está edificándose. ¿Cuál es la diferencia entre haber llamado a Bernabé y a Silas apóstol y llamar a Pablo apóstol? Una figura retórica que se conoce antonomasia. Y usted podría decir, usted por cortesía no le dice señor a otro caballero. Señor, ¿significa que ese es el señor de su vida? Cuando usted le dice señor a un caballero, ¿está denigrando el estatus de que Jesucristo es el Señor? No. Lo que sucede es que el lenguaje tiene diversos niveles y a esta teoría lingüística se le conoce como la teoría de la suposición. Y una palabra puede representar en la predicación proposicional de diversas maneras. Una palabra puede ser empleada de forma alegórica, sinecdótica, metafórica, hiperbólica, símil, prosopopéyica. Puede emplearla de manera antonomástica, que es la que me interesa presentar hoy. Y esa manera de presentar una palabra es aquella, se dice, el filósofo por antonomasia, es al que se le atribuye, ¿verdad?, la propiedad. Este es al que se le confiere con mayor rigor la propiedad de ser filósofo. ¿A quién se le confiere esa propiedad en el pensamiento universal? Aristóteles. El filósofo, Aristóteles. El poeta, pues dentro de la comunidad literaria dirían que es Virgilio. El equipo de fútbol, Barcelona. Amén, aquí está en la sana doctrina. Por acá hay unos hermanos que estamos orando por su conversión. Y otros géneros como el del Caracas. Que Dios tenga misericordia de esa gente. Lo cierto es, mis queridos hermanos, que tenemos figuras y palabras que a pesar de que yo le puedo decir Señor a otra persona, el Señor por antonomasia es nuestro Señor Jesucristo. Y que yo le diga Señor a otra persona no sustrae la dignidad, ¿verdad?, conferida en la literatura bíblica cuando dice de que si tu boca confesare que Jesús es el Señor y en tu corazón tú creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. El Dominus, el Kyrios, que el César quería que le llamaran a él, no era que le dijeran el Señor por un gesto de cortesía, como se le diría a un caballero por cortesía. ¿Cómo está usted, señor? Adelante, caballero, adelante, señor. Señor, y usted se dirige como un gesto de cortesía para un caballero de esa forma. Cuando el César demandaba que lo llamaran señor, no era que estaba esperando un gesto de cortesía, era que yo quiero que tú me llames a mí el Señor por antonomasia del universo. Yo quiero que tú me digas que yo soy el Kyrios de la creación. No soy un humano normal, yo soy el que realmente sostiene el universo con su voluntad. Miren qué delirio megalomaníaco. Miren qué disociación psicótica puede promover el poder en aquel que lo ostenta, de no tener dirección espiritual. ¿Se está dando cuenta? Pues hoy podemos llamar misioneros, comisionados a muchos, pero el auténtico, los apóstoles por antonomasia, son los que nos describe ahora Apocalipsis capítulo 12. Venga para que usted vea. Apocalipsis capítulo 12 nos da la referencia, capítulo 21, nos dice así. Capítulo 21,
Verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que la ciudad santa solamente va a tener 12 columnas. Es una imagen alegórica, metafórica, mis queridos hermanos, que está hablando, este edificio espiritual que es la iglesia, desconoce un fundamento distinto que el que ellos echaron. Y yo no consigo en este libro, yo no sé cómo vamos a tener que exprimir cosas como lo que los apóstoles de hoy dicen, que si usted le da $1,000, usted no va a sufrir alguna enfermedad. Traiga $91 o el equivalente al cambio en su moneda nacional y Dios le va a dar las bendiciones del Salmo 91. Estos no son los apóstoles que fundaron la iglesia. Y ahora quiero detenerme en este aspecto porque Pablo es un problema para muchos, diciendo Pablo es un personaje sui generis, no tenía las características que debería tener los apóstoles del Cordero y por lo tanto, como él no las tuvo, yo también me puedo asumir la prerrogativa de ser un apóstol hoy. El asunto es que por carismático que yo sea, por influyente que yo sea, por exitoso que sea el ministerio que yo adelanto, jamás yo podré sustituir esta norma infalible de fe y de conducta que los 12 del Cordero realmente instituyeron para la iglesia del Señor. Por carismático que yo sea, pues el único carisma que un pastor, que un líder, que un ministro, que un misionero, usted llámese como usted mejor le parezca, la labor que mejor debe hacer un hombre de Dios es la que Pablo le dijo a la iglesia en Roma. Yo pudiendo llamarme discípulo de Gamaliel, yo pudiendo hacerme llamar chico porque aventajaba con creces a mis contemporáneos, siendo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto al celo de la iglesia, en cuanto al celo de mi fe, perseguidor de la iglesia, un fariseo de fariseos, un hombre que adelantaba con creces a sus contemporáneos, que podía tener prerrogativas formidables. Ahora quiero decirles que tengo todo esto por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios. Y mi mejor título, el mejor nombre que yo puedo tener, no es que me llamen doctor, ministro international, apóstol, o hoy querubín, porque yo echaba bromas, pero ya se llaman querubines. El mejor título que me pueden dar es el que Pablo dio a la iglesia en Roma. Pablo, siervo de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Para nosotros esto no queda muy claro porque no conocemos los fundamentos del derecho romano que le conferían este estatus a Pablo. Pablo lo que estaba diciendo en pocas palabras, el título con el que yo me estoy presentando a la capital política y económica del mundo es que yo soy un esclavo de Jesucristo. Y ser esclavo era cosa seria. Pero miren qué interesante, un homicida llamado al ministerio. Un homicida, un hombre que no tenía de alguna manera a lo mejor las prerrogativas, los títulos, ahora persiguiendo a la iglesia. Capítulo 8, verso 1, miren lo que sucedió. Saulo consentía en su muerte, y Saulo consentía en su muerte, viendo morir a uno de los hombres más formidables de la iglesia, que era Esteban. Imagínense, vamos a matar a los pastores de este movimiento que está de alguna manera subvirtiendo todo el orden cultural y político de Palestina. Aquí tenemos a unos tipos que, chicos, si nos quedamos quietos, nos van a dejar sin nadie en la sinagoga. Miren cómo el mundo se iba detrás de su maestro, ahora el mundo va detrás de los discípulos del maestro. Si no hacemos algo, va a haber una subversión cultural profunda en esta comunidad. Y si no hacemos algo, vamos a tener que detenerlos. Y miren lo que hicieron. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se quedaron anclados en Jerusalén. Pero la iglesia fue dispersa
Y quizás esto nos está hablando de algo muy interesante, mis queridos hermanos. Cuando la iglesia a veces está cómoda, cuando las circunstancias son favorables, cuando, mis queridos hermanos, esto es un principio vital, es un principio biológico, diría yo. Es un principio que no solamente da razón de la experiencia espiritual, sino también a una orgánica. Una entidad, cuando no está sujeto al esfuerzo, se entumece. Y lo interesante es que lo que Dios utilizó, porque quizás estaban muy regodeados en su experiencia espiritual, estaban muy regodeados dentro de su experiencia, un Pentecostés, viendo portentos, señales, prodigios, maravillas, quizás estaban muy enquistados en la idea de no trascender las fronteras de la iglesia o de Jerusalén. Estamos en la capital espiritual del mundo, estamos en el lugar donde dio origen la espiritualidad y el judeo-cristianismo. Estamos en la capital del imperio espiritual. ¿Qué vamos a nosotros a hacer lejos de estas fronteras? Pues Dios promovió una persecución que fue la que dio inicio a toda la evangelización por el Asia y por el mundo y sus alrededores. Esta gran persecución, como nuestra diáspora venezolana, quizás ha promovido también la diseminación del evangelio por toda Latinoamérica. Es interesante que la incomodidad nuestra puede ser una ocasión maravillosa para la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Y como luego el mismo Pablo nos lo diría, la debilidad nuestra Dios la va a emplear como un instrumento para promover su gloria. Ahora miren lo que Pablo dijo y lo que sucedió con él. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Miren nuestro personaje de un fundamentalista religioso, un sujeto que nació en una provincia del Asia Menor, estamos hablando, ¿verdad?, de Tarso, y este sujeto en ese lugar donde Pablo de alguna forma nació, le dio unas características muy particulares a la experiencia de este hombre. Pablo, aquí donde ustedes lo están viendo, él estaba considerado que estaba haciendo algo bueno. Después de todo estoy persiguiendo a aquellos que se están oponiendo a la espiritualidad y a la fe de mi nación. Soy un hombre que está dando testimonio de patriotismo, de celo nacional. Después de todo he sido formado a los pies del gran maestro Gamaliel. Pueden ustedes imaginarse, es el equivalente a que yo me esté formando con Paul Ricoeur, con Martin Heidegger, con George Gadamer, que me ha formado Michel Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes. Imagínense que esté ahorita yo en una clase con Engelhard, con Hans Jonas, con todos estos teóricos brillantes. Y tener al lado a Gamaliel era nada más y nada menos que el nieto de Hillel, uno de los grandes y más insignes rabinos que ha tenido la historia hebrea. Gamaliel era sin duda alguna el maestro más competente de la primera mitad, o por lo menos de esa parte del primer siglo. Estamos hablando que tuvo una educación de vanguardia. Un hombre que conocía el hebreo porque por razones de su gentilicio tenía que conocer la lengua aramea, que era la lengua con la que esencialmente se comunicaban la comunidad semítica. Pero también tenía que conocer el hebreo por razones exegéticas. Así que era un hombre que tenía competencias en el ámbito teológico porque conocía toda la exegética hebrea de manera muy rigurosa. Además de eso, de conocer la lengua del texto sagrado y de hablar la lengua aramea, también tenía que hablar la lengua griega, que era la lengua franca, la lengua comercial y cultural del siglo I. Así que fue un hombre instruido con particularidades interesantísimas. Un tipo formidable desde un punto de vista cultural. Un hombre con una multiculturalidad y con una habilidad formidable para la comunicación. Este hombre, celoso de la fe, de la espiritualidad, ahora se encontró, y miren cómo Dios providencialmente puede también llamar incluso a aquellos que hoy brindan una oposición férrea al Evangelio. Yo me he conseguido, quizás uno de los dolores más grandes que puede tener una madre es encontrarse ante la idea de un hijo pródigo.
y ver que el hijo que formaron con amor hoy le está dando la espalda a los valores de su casa. Lo mismo sucede con el matrimonio. Eso pasa también en los matrimonios. Cuando uno de los dos se desvían espiritualmente, va a tener consecuencias en el ámbito matrimonial. Es inevitable. Tu salud matrimonial depende de tu salud espiritual. Algo va a pasar si tú descuidas tu comunión con Dios y no te afirmes en tu moralidad. Porque tú puedes ser una mujer muy casta, puedes ser una mujer con muchos principios, pero sin Cristo el corazón del hombre es perverso. Y si usted quiere explorar senderos de la vida sin la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted siembra vientos, va a cosechar tempestades. Y las consecuencias serán inevitables en el orden matrimonial cuando alguno de los dos le da la espalda al llamado divino. Esto es doloroso y me consigo con mujeres y hombres que me dicen, pero es que es más dura, eso no tiene un corazón, no necesita un cardiólogo, necesitas un minero, muchacho, porque eso es lo que tiene un corazón de piedra. Eso no le sirve un cardiólogo, hay que buscar es una broma para moler piedra. Eso es que no se han conseguido con la mandarria que es Jesús. No se han conseguido con el vigoroso Dios que puede quebrantar el alma, ¿verdad? Más vigorosamente resistente. Este personaje en el capítulo 9 nos va a dar, y miren lo que dice en el capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, ¿saben que las tradiciones dicen que él se cayó del caballo? Yo me pregunto, ¿de qué caballo? Aquí no hay ningún caballo. ¿No ha escuchado usted eso? Saulo se cayó del caballo. ¿Qué caballo vale? Aquí no hay ningún caballo. Este personaje multicultural, además de hablar griego, era ciudadano romano también. Y un tipo que va a utilizar todos estos elementos de manera estratégica para poder moverse en un mundo multicultural y también bastante complejo. Pero ahora dice, voy a adelantar una campaña de proselitismo, de purificación nacional. Está comprometida nuestra identidad nacional, el patriotismo es el que está siendo invocado a la hora de yo tener que execrar esta nueva secta de cristianos que está permeando la ortodoxia de nuestro culto. Tenemos que execrarlos de acá. Y miren lo que dice acá. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas, contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que, mis queridos hermanos, lo importante no es el corazón de piedra que pueda tener su familiar o su hijo o su cónyuge. En este caso, lo importante es que de alguna manera ese corazón duro se pueda encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido hermano, lo importante es que haya ese encuentro, al igual que Pablo. Mis queridos hermanos, no hay forma de convertir a una persona. Yo viendo el dolor de una madre, sin duda, con toda honestidad, me dijo una vez aquí, y miren qué impotencia me dio lo que ella me dijo. Me dijo, hijo, yo te voy a traer a mi hijo para acá, para que tú me lo conviertas. Yo sé que si se pone a hablar contigo 2 horas, él se va a convertir. Yo quiero que tú me lo conviertas para que seas igualito. Tú me lo vas a convertir. Y yo le dije, cuánto yo quisiera, pero eso no es potestad mía. No es facultad mía. Es más, ni yo mismo me convertía a mí mismo. Yo estoy en este camino, no porque yo busqué al Señor, Él me buscó a mí.
Y el arrepentimiento mismo es un don de su gracia. El yo haber podido dar una respuesta a su llamado es un testimonio de su misericordia también en mi vida. Porque si yo confío en mi libre albedrío para la consecución de la salvación, también estoy perdido. Ese albedrío es libre para pecar, no para obedecer a Dios. Ese albedrío es libre para hacer todo lo que se encuentra en rebelión para con Dios. Nunca de ninguna manera esa libertad carnal, terrenal, aún animal y diabólica de nuestro corazón corrupto podría dar pasos significativos a la redención. Es por la gracia de nuestro Dios que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. A pesar de lo incómodo que es esta doctrina de la predestinación, a pesar de que yo sé que hace explotar los sistemas teológicos, a pesar de que yo sé que esto no armoniza con lo que el sentido común afirma, nadie puede negar que la doctrina de la predestinación, la perseverancia de los santos, es una doctrina bíblica. Es una doctrina que la Biblia enseña de manera categórica, clara, taxativamente. ¿Qué necesitamos que nuestro familiar tenga? Un encuentro con Jesús. Usted, al igual que Andrés, ore, procure el encuentro, pero la obra sobrenatural siempre vendrá de Él. No importa el rigor con el que usted se encuentre, no importa la resistencia que pueda tener esa persona. Cuando la dulce voz y la gracia de ese Dios se derrame en sus vidas, ese amor será irresistible al corazón irredento. Mis queridos hermanos, nuestra propia experiencia, recuerdo yo cuando mi mamá le predicó a mi tío Gustavo, por ahí por los años 70, y mi tío decía, Eva debe ser la última que va a llegar a los caminos porque es filósofo. Esa es la que mayor anclaje tiene para resistir los argumentos espirituales. Esta no va a creer. Pues para sorpresa de mi tío, cuando le fue a predicar, ya mi mamá había hecho decisión de fe. Y él glorificaba a Dios porque decía, oye, pero es que, ¿cómo pudo haberse convertido la que era más difícil? Es que para Dios no hay nada ni fácil ni difícil. Él todo lo puede. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y Él es la Omega, mi querido hermano. Gran parte de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, deriva de nuestro pobre conocimiento de su naturaleza y carácter. ¿Con quién crees tú que se consiguió Pablo en el camino? Y este Pablo, mi querido hermano, cuando usted se consigue con Jesús, usted realmente nunca será la misma persona. ¿Quién fue Pablo? Además de todas estas particularidades que he dado de él. Vamos a ver algunos detalles, vamos a tener todos largos días para poder explorar su carácter, pero este fue un hombre formidable en todos los sentidos, porque como les decía yo, es interesante ver, acompáñame al capítulo 16 del libro de los Hechos, mire la versatilidad misionera de este hombre, porque Dios mismo le dijo, yo voy a enseñarle a este hombre lo necesario que es padecer, cuánto es necesario padecer por mi nombre, porque instrumento escogido me es Él. Un instrumento escogido que Dios perfeccionó, formó, como Él mismo reconocería, desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de su propia madre. Dios no improvisa. ¿Usted cree que Dios a usted lo apartó el día que usted pasó al frente y conoció a Cristo? ¿Usted cree que Dios a usted lo apartó aquel día en el que usted piensa que usted decidió por Cristo? La literatura bíblica es mucho más rigurosa que nuestro sentido común. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te tiene en agenda. Y todos los aspectos que han formado parte de tu vida son elementos cuidadosamente empleados para la consecución de objetivos muy sublimes. Desde tu familia hasta tu apellido, desde el idioma que hablas hasta la formación que tienes. Todos esos elementos dentro de la carpintería espiritual, dentro de la orfebrería espiritual, están jugando aspectos donde Dios, al igual que Miguel Ángel, está trazando en una pieza de mármol nada más y nada menos que la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Y no te quepa la menor duda que desde el apellido que tú tienes, Dios está empleando hasta esos aspectos que inadvertidamente forman parte de tu biografía.
y que tú consideras irrelevantes y que aún tú puedes considerar vergonzosas para ti. Porque alguien podría decir, yo hubiera elegido una mejor familia para nacer. Pero Dios está haciendo en tu vida y está utilizando lo que otros hicieron en tu vida, cosas que tú no elegiste, para construir propósitos más sublimes de los que tú puedes imaginarte. No puedes discernir por qué estas circunstancias te acompañaron. Como Pablo no pudo discernir por qué nací en una comunidad multicultural. Esto que podría darme ventajas para la interacción cultural y comercial, realmente fue una ventaja que Dios le dio al joven Saulo, porque ya lo estaba formando desde antes del llamado espiritual, para poder ser un instrumento y para poder revelarle el misterio de la iglesia. ¿Quieren ver la particularidad y la versatilidad de este hombre? Miren lo que dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos. En el capítulo 16, de alguna manera, 17, verso 16 de los Hechos, nos dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo diciendo, chicos, voy a predicarle a la capital cultural del mundo. Aquí nada más y nada menos que hicieron labor académica Sócrates, Platón y Aristóteles. El mundo occidental tiene todavía su influencia en este núcleo cultural que es Atenas. Y Pablo, paseando por allí, dice, estos tipos son muy cultos, pero también son idólatras. Lo que tienen de inteligente lo tienen de brutos también. Se ufanan de tener grandes glorias académicas, pero tienen tremendos quebrantos espirituales. Y mira Pablo enardecido dentro de su propio fuero, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Miren, predicaba en las sinagogas y predicaba en las plazas. Interesante la agenda misionera de Pablo. No era un sujeto de templos solamente. No era un tipo que estaba solamente enclaustrado enseñando en el templo, era un tipo que en cualquier fuero se iba a montar, y se iba a montar en un lugar en donde muchos de nosotros por prejuicios no entraríamos. Me dio mucha risa anteayer que fui a buscar una pintura, ¿verdad? En el negocio de Daniel. Fui a buscar una pintura, Daniel no estaba allá, no le había hecho el cuento. Y vengo yo y les pido, dame una pintura blanca, nieve, y dame la negra para pintar allá las rejitas, tal. Y estamos pidiendo eso cuando se me quedó mirando un tipo y me dijo, ¿usted cree que si el Señor viene para acá y lo ve a usted así en Bermudas, usted se iría con él en el arrebatamiento? Y yo le decía, y yo andaba en Bermudas, yo creo que yo soy el único pastor que usa Bermudas aquí en Coro. Y le voy a tener que regalar una caja de omeprazol a todos porque voy a seguir usándola. Y yo dije, ¿y vos me podés poner esa opinión en versos bíblicos? Ahí entró en crisis. Hágale a los místicos, estos teosóficos, y póngales el desafío de que sus opiniones las pongan en versículos bíblicos y colapsa el sistema. Entonces me dice él, y yo le dije, chico, vos sabés que a mí me inquieta que yo me imagino qué opinión tenía Jesús de Juan el Bautista. Entonces, y ahí de una vez, de los parios de mujer ninguno como él. Bueno, déjame hablarte cómo se vestía ese sujeto. Tenía pieles de camello con los pelos para afuera. Un cinto en la cintura, y como tenía un voto de nazareato, no se cortaba el pelo y tenía el pelo largo y la barba larguísima. ¿Usted se imagina la pinta loco de Juan? Mis queridos hermanos, los que me miran frunciendo el ceño es porque están anclados a un conjunto de tradiciones y no tienen la versatilidad cultural que tenía Pablo. De alguna manera, por eso es que Pablo fue un instrumento tan versátil. Y yo le dije, a Juan el Bautista, siendo de los paridos de mujer ninguno como él, yo dificulto que le hubieran invitado a predicar a algunos de los pastores que se visten así como yo ahorita. Aquí sí soy espiritual.
Miren qué fácil es ser espiritual en espiritualidades donde lo litúrgico es lo fundamental. Qué fácil es ser espiritual cuando son las formas, los protocolos, las estructuras litúrgicas, ese fariseísmo anclado, legalista, en donde pensamos que es la coreografía social de nuestra fe la que dará razón de nuestra gloria, ha ignorado realmente el aspecto neurálgico del mensaje del Evangelio. Y yo sé el valor que tiene el que usted esté vestido de manera decorosa, pero ¿qué sentido tiene que yo me ponga un flux para cargar un aire acondicionado después? ¿Qué sentido tiene que yo me ponga un flux para después estar con un calembe carro que hay que estar debajo de él a cada rato? No, por mantener las formas y los protocolos. Mis queridos hermanos, es hora de disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios y poder vivir en el término de la gracia. Esto no es comida ni bebida, es gracia, paz y gozo en el Espíritu. Pues Pablo se metía a predicar donde la gente no se metería a predicar. Y le dice, ¿te vas a meter en ese templo pagano? ¿Saben que yo aquí me invitaron a predicar? Adivinen dónde me invitaron a predicar una vez. En el Carrizal. Y yo me fui, no se lo dije a nadie. Y yo me dije, voy a hacer una de Jonatán como de espía. Y me fui vestido todo de negro. Y prediqué en toda la puerta de la capilla del Carrizal. Y la gente decía, y ese cura yo no lo conocía. Y ese cura yo no lo conocía, muchacho. ¿Y de dónde salió ese catire? Y yo me disparé mi culto y habían lágrimas. Y este cura sí predica diferente, chico. Hicieron oración de fe, pasaron al frente y me fui. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque yo vivo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo vivo en la convicción de que la verdad nos hace libres. Esa verdad me da libertad. Ahora mire esto. Pablo dijo, ¿cómo no? ¿A quién ardecía mi corazón? Pero miren cuando ahora voy a interactuar con esa gente. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, también sabía de filosofía Pablo. Curiosamente, a mí los evangélicos me hicieron sentir muy mal por estudiar filosofía. Me señalaron, y hasta el día de hoy hay gente esperando que yo me sea una apóstata por haber estudiado Nietzsche, por haber estudiado los grandes ateos. Pues, de alguna manera, aquí estoy dando testimonio, como diría C.S. Lewis, en el Club Socrático de la Universidad de Oxford. No solamente es que yo creo todavía en Jesucristo, es que yo creo en Él como la creo en la luz del sol. No solamente porque la estoy viendo, sino porque a través de Él yo veo todo lo demás en mi vida. A su nombre sea la gloria. Miren qué interesante, ¿no? Pablo, intercultural. Va a hablar con gente que no comparte su fe, porque algunos queremos y que esperamos respuestas del mundo impío como si fueran hijos de diaconisas o de diáconos. No, él debe ser un hijo de diácono. Qué mal educado, qué mal, falta de respeto. Hermano, no espere que lo trate bien un impío. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Aquí está la diferencia del mensaje apostólico bíblico con el mensaje de los apóstoles contemporáneos, que te dicen que si tú padeces persecución o estás pobre o afrontas alguna enfermedad o algún quebranto es porque el reino no ha llegado a tu vida. Pues aquí dicen lo contrario estos apóstoles, los de aquí. Yo no consigo, aquí no consigo esa afirmación, por ningún lado está. En esta Biblia dice que por el contrario, los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. ¡Qué diferente evangelio! Hoy estamos estafando a mucha gente. Y con la anuencia y la cobardía de nosotros. Porque no crean que vamos a ser eximidos por mirar para otro lado. Vamos a tener que rendir cuentas por, como decía Calvino,
Si hasta un perro ladra cuando su amo es agredido, yo sería un cobarde si alguien tuerce deliberadamente la palabra del Señor y yo guardo silencio. Pues Pablo, miren qué versatilidad la de este hombre, qué extraordinaria habilidad, y dijo: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos eran ateos y los estoicos eran panteístas. Los Epicurio decía de que el hombre, gran parte de sus quebrantos, tenía su origen en el conocimiento de Dios. Porque el hombre, cuando se desarraiga de la idea de Dios, encuentra libertad auténtica frente a gran parte de los temores, ¿no? Los estoicos, por el contrario, fue una orientación filosófica de muchísima divulgación, sobre todo en el mundo romano. Séneca, Marco Aurelio, tenemos expositores extraordinarios de esta filosofía a lo largo de la historia. Lo cierto es que el estoicismo consideraba de que había un logos espermáticos, un principio universal que animaba todo el universo, y que ese principio universal que se confundía con el universo mismo debía ser la búsqueda pues del hombre, y el hombre, en un proyecto de disolución de sus pasiones, de alguna manera tenía que desarraigar sus afectos para no sufrir. Una suerte de espiritualidad muy parecida a la budista, en donde la supresión de la voluntad, de las apetencias, era el horizonte de la búsqueda espiritual. Así que nos encontramos con un auditorio bastante heterogéneo. Por una parte judíos, por otra parte la comunidad ateniense, entre ellas, que no era toda del todo coherente, habían estoicos que eran panteístas como New Age, y nos encontrábamos con una comunidad atea que tenía cierta particularidad atomista, materialista. Así que tenemos a izquierda y la derecha. Tenemos a los ateos y a los paganos. Y también tenemos una comunidad de hebreos. Y Pablo a ese auditorio le va a predicar. Donde alguno diría: yo no voy para allá. Usted lee lo que los comentaristas bíblicos dicen de este pasaje y impresionantemente hombres de estatura extraordinaria descalifican lo que Pablo hizo en Atenas. ¿Y saben por qué lo descalifican? Porque dicen que Pablo no fundó una iglesia en Atenas y porque se burlaron de él. Pues yo creo que le fue mejor que en Listra. En Listra lo apedrearon. Acá en Atenas se burlaron de él. Y creo que este es el motivo de por qué, decía Francis Schaeffer, ayer conversaba con mi querida hermana Leti, viendo cómo las universidades se las entregamos al mundo. Ustedes no saben que Harvard, Yale, Princeton, toda la experiencia académica de vanguardia fue fundada por la comunidad protestante. Y aún las universidades como la Universidad Sorbona de París, Oxford, la Universidad, ¿verdad?, de Bolonia, aún la misma Complutense de Madrid, y gran parte de la espiritualidad de Occidente fue la fundadora de la experiencia académica en el mundo occidental. ¿Quién puede negar que la Universidad de París y la Universidad de Oxford no fueron escuelas, la evolución de las escuelas catedralicias en la Edad Media? ¿Por qué hoy los teóricos, para usted hacer un doctorado, tiene que citar un ateo? ¿Por qué hoy para hacer usted una maestría tiene que citar a Michel Foucault, el sodomita Foucault? ¿O tiene que citar a la lésbica Simone de Beauvoir, bisexual? ¿O al pedófilo Foucault, porque era un pedófilo y hay que decirlo? ¿O al genocida Heidegger, que era el ideólogo del movimiento nazi? ¿Por qué tenemos que citar a toda esta? Nadie puede negar su esfuerzo académico e intelectual, pero sabemos que gran parte de lo pernicioso del mundo posmoderno tiene sus orígenes en las reflexiones de esta comunidad, la mayor parte de ellos de la intelectualidad del Mayo francés, del año 68. Esos hombres, esa comunidad de sodomitas, que hasta el día de hoy son los baluartes del pensamiento académico contemporáneo, son hoy el baluarte académico, teórico y conceptual de nuestra investigación, porque los cristianos nos negamos a pensar.
porque los cristianos pensábamos que eso no era parte de la responsabilidad de la iglesia. La iglesia no tiene que involucrarse en ese debate. La iglesia no tiene que ir al Areópago de Atenas. La iglesia no tiene por qué entrevistarse con los estoicos, con los epicúreos y con los filósofos de este siglo en las plazas de nuestras ciudades. No tienen que hacerlo. Son los mismos que hablan de las Bermudas. Son los mismos que ven un demonio en la Coca-Cola, pero no la están viendo en los mercaderes del evangelio de hoy. Y Schiffer nos recuerda, en Huyendo de la Razón, un libro que les recomiendo, le cedimos ese espacio a los grandes portentos culturales de nuestro siglo y perdimos las universidades. Pero Pablo dijo, yo no voy a perder, yo voy a ganar este lugar. Y se fue para allá. Y miren lo versátil que era. Y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Me imagino la verborrea de Pablo y se lo llevaron para allá. Vamos a escucharlo para estudiarlo. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y aquí nos dan un paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Parece que el esnovismo académico era el horizonte cultural de esta comunidad. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender, una novedad. Lo bueno es lo nuevo, una suerte de progresismo intelectual, ¿no? Siempre lo nuevo es lo mejor. Esta suerte de esnovismo es la que nos tiene metidos en algunos problemas en el día de hoy también. Sin embargo, vamos a escucharte. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Pablo que se enardecía su corazón diciendo que estaban en la idolatría, ahora viene y les tira un piropo. Y Pablo dijo, yo no me puedo aquí poner, yo tengo que tener un vocabulario quizás más diplomático, y les dijo, en todo observo que sois muy religiosos. Y dirían, muchas gracias, muchas gracias. Estarían los tipos allá, muchas gracias, qué gentil este hebreo que nos dice, de Tarso, ¿cómo no? Discípulo de Gamaliel, ¿cómo no? Debe ser un caballero, ¿cómo no? Lo escucharon y dijo, en todo observo que soy religioso. El mismo Pablo que se enardecía su corazón. Porque a los judíos se hacía judíos y a los griegos griegos para ganar un mayor número. Esa era la versatilidad paulina. Y miren lo que hizo ahora. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es formidable lo que hizo Pablo aquí. Hubo una peste en Atenas en donde toda la comunidad, nos comentan y nos hacen mención algunos historiadores, una peste igual que la que estamos afrontando hoy, y la comunidad le ofreció sacrificios a todo el panteón de divinidades que conformaban la experiencia cultural ateniense. Y no se iba la peste. Entonces a alguien se le ocurrió decir, debe ser que no le hemos dado una ofrenda a un Dios que no forma parte de nuestro panteón. Entonces, por si acaso se nos escapó darle una ofrenda a uno de esos dioses, vamos a poner aquí una estatua asignada arriba, ¿verdad? Vamos a poner aquí, un podio solamente, ¿verdad? Sin poner nada arriba, al Dios desconocido. Por si acaso se nos escapó uno, el Dios no conocido, le ofrecieron una ofrenda y cesó la peste. Y Pablo, atento a lo que estaba sucediendo, dijo, ese Dios desconocido al que vosotros adoráis sin conocerle es el que yo anuncio. ¿Se están dando cuenta la versatilidad de Pablo? Dijo, esa inscripción que ustedes desconocen y aún por razones de ignorancia, ustedes elaboraron un altar para rendirle culto, a ese Dios al que vosotros adoráis sin conocerle, es el que yo les voy a presentar ahora. Qué extraordinario y habilidosísimo expositor y ministro.
Y miren que seguramente les habló en griego. Seguramente hablaba latín también. Este sujeto, miren lo que les dijo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y les está diciendo algo demoledor para la cultura pagana. Esta es una espiritualidad que va más allá de la dimensión litúrgica. Esta es una espiritualidad no solamente de lo privado, esta es la espiritualidad de lo público también. Es el Dios omnicomprensivo. Esto tuvo que haber sido fascinante para la cultura en ese momento. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre, esto fue demoledor en términos culturales, antropológicos y políticos. Esto implosionó como una bomba nuclear la cultura del siglo I. Porque aquí está diciendo algo que Aristóteles había desmentido. Aristóteles decía, los esclavos son esclavos porque no participan de la naturaleza humana, no tienen competencias lingüísticas, empleamos el verbo griego bareo, entorpecido, el barbar, onomatopéyicamente hablan, torpes, brutos, no tienen el esplendor genético, cultural. Y aquí Pablo le está dando una estocada a la supremacía ateniense. Le está dando una estocada a esta visión supremacista, a esta visión elitesca, eugenésica, que formó parte incluso de la comunidad espartana. Los espartanos le daban muerte a los niños con defectos. Las mujeres no tenían dignidad social. Los niños tampoco eran sujetos de derecho. Los esclavos no eran personas. Y ahora Pablo dice que de una sola sangre hizo un solo linaje. Ya no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Y aquí ya empezó el paganismo a desbaratarse. Todo lo que luego tristemente sería una historia lúgubre en el mundo occidental, sucedió por no haber escuchado al apóstol Pablo. Los grandes abolicionistas del siglo XIX lo único que hicieron fue desempolvar lo que Pablo le está diciendo a esta comunidad y le está diciendo el negro, el indígena, el amarillo, la mujer, el hombre, sea cual sea su condición. Hay que respetar la dignidad humana, porque en quien hace agresión a la dignidad del hombre, está haciendo agresión a la imagen de Dios impresa en ellos. Así que el fundamento de los derechos humanos se está desbaratando, uno de los fundamentos culturales de una de las instituciones más onerosas e ignominiosas que conoció la historia, que fue la esclavitud. Miren lo que Pablo está diciendo, esto es una bomba nuclear, mi hermano. Y así nosotros como iglesia, y quiero hablarles desde el corazón a los jóvenes, tenemos una guerra espiritual y cultural que librar. Hay una guerra cultural que usted no puede evitar, ni no podemos por cobardía recogernos. ¿Quiénes le van a decir al mundo lo que Pablo le dijo a los atenienses? ¿Quiénes le van a decir al mundo hoy lo que Pablo tuvo la gallardía de decirle a todo este sistema totalitario y opresivo? ¿Sabes lo lesivo que esto era a los intereses económicos de las grandes élites atenienses? Este me está diciendo que mi esclavo es igual que yo. Yo tengo derecho a estar en este areópago es porque no soy esclavo. Este se volvió loco. Pero no se conformó con eso. Miren lo que más hizo. Y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Porque los griegos decían, solamente los que están en el mundo helénico, sola esas ciudades-estado, solo esas grandes ciudades elitescas que aún Roma reconoce el valor cultural que tenemos, somos gente. Todo lo demás es monte y culebra. Y Pablo le dijo, no, esta dignidad está presente en donde cada hombre respira, no es solamente tuya. No hay democracia sin cristianismo.
No lo hay. Olvídese. Mis queridos hermanos, los pueblos tienen una democracia tan saludable como la exposición del cristianismo que esté presente en ellas. Si es saludable el cristianismo presente en una nación, si esos cristianos se esfuerzan en proclamar estas verdades, oye, hay un fenómeno de resocialización, de resemantización institucional de nuestra cultura. Eso es lo que el gobierno chino tiembla, de que alguien diga estas cosas, y por eso este libro está prohibido. Porque estos modelos totalitarios en realidad tienen disfrazado un modelo opresivo, donde solamente una élite burocrática es la que ostenta el poder y puede administrar el favor público. Estas son las equivalencias en vocabulario. Si usted mete esto en un laboratorio sociológico y vamos a emplear en las estrategias de la ventana de Overton y vamos a emplear algunas estrategias de Michel Foucault, ¿cómo yo puedo de alguna manera hacerme un líder, un caudillo mesiánico? De esta manera: tú di que ya tú no eres tú eres el pueblo. Ya yo no soy Jorge, yo soy Coro. Yo soy Coro. Más poder para Coro, más poder para Jorge, en realidad es más poder para Coro. Si me das a mí este elemento, tú vas a ser más poderoso, porque ya yo no soy yo soy tú. Muchacho, esto tiene en el vocabulario, en las amígdalas del entendimiento humano, un poderosísimo mensaje. Me están diciendo, ahí está el caudillo, el hombre providencial, ahí está el redentor que necesita mi condición oprimida, y ese es el auténtico catalizador de las transformaciones sociales. Pero en realidad lo que estamos es utilizando una vieja estrategia de manipulación del lenguaje para la consolidación de estructuras opresivas de poder. Mis queridos hermanos, Pablo les desbarató eso y les dijo: mira, aquí no hay hombres especiales nada. Y más cuando escribe a los romanos les dice: aquí todos somos una cuerda de pecadores. Aquí todos tenemos veneno de aspides en nuestras lenguas. Nuestro corazón es corrupto, no hay justo ni aun uno. Todos son inútiles ante la presencia del Señor. Y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú entiendes la antropología bíblica, tú dejas de escuchar de manera seductora a los caudillos totalitarios. Tú no eres tan bueno como tú dices, ¿vale? Y no es porque tú eres tú, yo también soy así. Te equivocas tú y me equivoco yo al pensar de que el hombre redime al hombre. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Lo tendremos que repetir 1 y 1000 veces. Y para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No citó el Antiguo Testamento. Qué pagano era Pablo, diría algún hermano. ¿Y por qué no citó al Antiguo Testamento? Una hermana muy querida que vio mi debate en Globovisión me dijo: pastor, yo tengo algo contra usted. No citó la Biblia mucho. Entonces ella creía que yo estaba en un debate, ¿verdad? Que yo estaba en un debate con otro evangélico. Pablo entendió, esta gente no ha leído el Antiguo Testamento. Esta gente no ha leído la Biblia. Pero hay un poeta muy rebuscado llamado Epiménides y Arato de Cílice, que yo sí me leí en mi escolaridad, que decía que éramos linaje de Dios. Yo voy a tomar este elemento que es propio de la cultura helénica, que tiene paralelismos formidables con mi cultura hebrea, redimo de esta cultura lo que es legítimo, examino todo, tomo lo bueno y lo utilizo como un instrumento de comunicación de mi esperanza. Porque Pablo vivía en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es lo que traduce el haber entendido bien el Evangelio. Miren qué extraordinaria versatilidad.
Y ahora les reitera y les dice, siendo pues linaje de Dios. Ahí va otra vez Pablo diciendo que todos los hombres somos linaje de Dios. El principio de la igualdad social o de la igualdad ante la ley es el reconocimiento, mi querido hermano, de su dignidad espiritual. No hay derechos humanos sin la antropología bíblica. Y aquí lo seguimos reiterando, pero Dios habiendo pasado, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o a piedra o a escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a todo fe con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. A los griegos no les entraba en la cabeza la idea de la resurrección. Los griegos creían que el mundo era eterno y no necesitaban resurrección sino reencarnación. Y esto, por eso Pablo decía, a los griegos, el evangelio es locura para los que se pierden. Para los griegos es una locura la idea de la resurrección, pero Pascal selló con un sello maravilloso cuando les dijo al pensamiento helénico, lo planteó en estos términos. ¿Qué es más fácil? ¿Que llegue a ser lo que nunca ha sido o que vuelva a ser lo que ya fue? Y Pascal concluye, el gran matemático francés, sin duda alguna, que vuelva a ser lo que ya fue. Es más difícil que llegue a ser algo que nunca ha sido a que vuelva a ser lo que ya fue. Pues claro que la resurrección es real. Y Pablo, ¿ustedes creen que se intimidó por las burlas de los académicos? ¿O se intimidó porque no encontrara consenso con la comunidad? Vamos a tener que aprender a predicar en un mundo que nos aborrezca. Vamos a tener que aprender a proclamar el evangelio aún con un auditorio frío como un témpano. Vamos a tener que decir las mismas cosas, así no despertemos emociones, afectos, respuestas eufóricas. Así no logremos arengar al pueblo, tenemos que hablar con todo el denuedo, con toda la vehemencia, con toda la pasión. Y alguno diría, chico, le fue mal a Pablo. No le fue mal nada, chico. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y miren lo que pasó. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, es decir, el director del recinto se convirtió. El que presidía el recinto académico del Cerro de Marte, un templo pagano llamado el Areópago, se convirtió, chico. Y me vas a decir que fue un fracaso esta labor misionera. Mas algunos creyeron juntándose, y miren quién más, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Yo no veo ningún fracaso aquí. El único fracaso que yo veo es la forma en la que hemos interpretado la idea de que no es pertinente predicar en estos lugares. Así que nos encontramos, ¿vieron ustedes la versatilidad de este hombre? Un tipo al que le tenían miedo, muchacho, le tenían miedo hasta los demonios. Capítulo 13, verso 6. Lo conocían en el infierno. Miren cómo lo conocían. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ya vimos a Pablo en la academia. Ahora vamos a ver a Pablo batallando en los palacios de gobierno, en las esferas políticas y sociales, donde tenía que dar la batalla espiritual y cultural también. Estaba hablando con un procónsul, pero un mago, un brujo, el equivalente a un babalao de hoy, entorpecía la labor de Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,
le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. A Pablo no le interrumpían un culto así como así. ¿No me vas a dejar hablar? Te vas a quedar ciego. Y el tipo no miraba ya, lo tuvieron que sacar. Qué tremendo Pablo, ¿no? Alguien podría decir: a los hombres ungidos no le pasan ningunos problemas. Los hombres ungidos, el que está con Dios por delante, no le va a faltar dinero, no le va a faltar casa, no le va a faltar ningún... Bueno, miren lo que le pasó a este ungido. Primera de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, perdón. Capítulo 11, verso 22. Para que usted vaya más o menos haciéndose una idea del carácter de este formidable hombre. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he pasado como náufrago en alta mar. ¿Qué les parece? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¿Se están dando cuenta cómo la vida de Pablo es un monumento a nuestros prejuicios teológicos? A Pablo no lo puede entender la teología contemporánea. Yo me imagino lo incómodo que debe ser para Jonás González leer ese capítulo. Si tú en tu maratónica me estás prometiendo que estas cosas no me van a pasar cuando yo te mande los cobres a vos, ¿por qué al que fundó la iglesia le pasó esto? Y no me entienda mal, porque no significa que usted no debe ofrendar o colaborar. El padre de Jonás González fue un hombre extraordinario. Y con cuánto gusto la iglesia latinoamericana debería promover y fomentar la difusión del evangelio a través de los medios de comunicación. Lo que yo estoy denunciando no es que se le dé una ofrenda a un medio de comunicación cristiano. Lo que yo estoy denunciando es que un manipulador de oficio tuerza las escrituras deliberadamente para sacar provecho mercantil de los incautos. Porque el que usted dé una ofrenda no lo va a eximir de que usted sufra padecimientos. El que usted envíe una ofrenda no significa que no va a sufrir naufragio, persecución, hambre o desnudez, sino que por el contrario, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nuestra ofrenda es un síntoma y una forma de gratitud al Padre, también de obediencia a Él, porque el que siembra escasamente también escasamente recogerá, y el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Dios ama al dador alegre, y el que no quiere comprometerse financieramente con la promoción del reino tiene problemas espirituales también. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es entrar en un pacto mercantil de manipulación falsa de la teología. Pablo era un hombre excepcional y se le hundían los barcos. Pablo era un hombre excepcional y miren lo otro que le pasó. Acompáñame ahora al capítulo de Hechos, donde estábamos en el capítulo 17. Y después de estar en esa extraordinaria
en el capítulo 16, miren lo que le pasó. En el capítulo 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ya vimos a Pablo académico, ya vimos a Pablo en los fueros gubernamentales y en algunas instancias de gobierno. Ahora vamos a ver a Pablo en la calle, en campaña evangelística como la que estábamos ayer nosotros. Y le salió de repente una endemoniada en el camino. Y miren lo que le pasó. Que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. ¿Usted no le resulta increíble que una endemoniada le estaba haciendo propaganda a la campaña evangelística? Muchacho, Pablo tenía intimidado a los demonios porque parece que dijeron: chico, cuando ese tipo llegue a predicar no se meta nadie con él. Suspendan la campaña ustedes y apóyenlo, háganse los locos. Y los demonios empezaron a hacerle propaganda al mismo Pablo para que se quedara quieto. Y usted se imagina una endemoniada hechicera diciendo: estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, a los cuales ustedes tienen que escuchar. Y Pablo, sin saber quizás a lo mejor para ese momento cuál era el oficio de la tipa, decía: aquí hay algo muy sospechoso, esto huele a azufre. La tipa está diciendo una verdad, pero no hay algo que no, porque mire, discernimiento, decía Spurgeon, no es discernir la verdad del error. Discernimiento es discernir lo que parece verdad de lo que es realmente el error, de lo que es realmente la verdad. Algo que parece verdadero, pero que no es verdadero. Eso sí debemos demandar de parte de Dios, que nos dé la habilidad de discernir. Y Pablo dice, y lo hizo por varios días, mas desagradando a Pablo. Creo que hay otra versión que dice fastidiando a Pablo, lo tenía ya fastidiado. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y la tipa ahora no adivinaba cuál era la derecha y cuál era la izquierda. No sabía cuál era la calle donde vivía, no, estaba más perdida, ahora no tenía adivinación alguna. Y esto desbarató toda una estructura cultural. Y por supuesto, lo que el libro de los Hechos nos demuestra es que el gran problema de predicar la verdad es que hay compromisos económicos detrás de la mentira. El problema no fue que echara fuera un demonio. El problema fue que le tumbó el negocio a los que se mantenían con la adivinación de esta mujer. Y miren lo que dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Usted puede creer que a Pablo lo metieron preso por darle libertad espiritual a una joven? Así que tenemos mucho que aprender de este hombre. Y miren qué monumental sujeto, que lo metieron preso y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y aquí está el argumento de los mercaderes del paganismo, porque el paganismo es opresivo. A usted le van a decir que es un acto de atropello cultural predicar el evangelio. Lo que tienen temor es que se desvanezca una fuente de ganancia. No hay celo religioso aquí. Aquí lo que es celo, como lo diría Erasmo de Rotterdam, cuando le preguntaron por Lutero, ¿cuál es el problema de Lutero? El problema de Lutero es que se metió con la tiara de los cardenales y con la panza de los obispos. El problema fue que se metió no con el santo, sino con la limosna. El problema es que la esperanza económica de la iglesia corrupta, renacentista, se vio comprometida. Y miren entonces lo que pasó. Y al enseñar costumbres, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en una cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
¿Usted puede creer que un hombre sirviendo a Dios lo traten así? Mi querido hermano, creo que ahora entiendo por qué Dios nos ha puesto la carga de hablar de Pablo. Digno es el obrero de su salario, y no me malinterprete esto, porque la Biblia dice que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y hay gente que está muy interesada en detener el crecimiento, la expansión misionera de la iglesia. Claro que están interesados. Pero una cosa es que la Biblia dice que no pongas bozal al buey que trilla, y que no se debe impedir que también siembren con esperanza los que están en esta labor. Y otra cosa es tarifar la labor que Dios te comisionó. Hombres que hoy para predicar el Evangelio ponen como prerrogativa: si no me das un hotel 5 estrellas y un boleto en primera clase, yo no voy a predicar en tu iglesia. Mis queridos hermanos, es inmoral que una iglesia, teniendo los recursos, no atienda a los ministros del Evangelio. Pero otra cosa es que hoy tenemos ministros portentosamente ricos que se niegan a bendecir a la iglesia perseguida, que se niegan. ¿Usted se imagina si uno de nuestros televangelistas o uno de nuestros grandes músicos hoy visitaran a las iglesias pequeñitas que no pueden darle una ofrenda? ¿O es que ellos son muy grandes para estar en esa iglesia? ¿Somos muy grandes? No, no hay sonido para mí. Eso es muy pequeñito. ¿Yo qué voy a hacer en ese pueblucho? ¿Yo qué voy a hacer en ese tercer mundo, vale? Donde una iglesia corre el riesgo de que me metan preso. Pero no es exactamente eso lo que está haciendo Pablo. Este hombre no estaba pidiendo vuelos de primera clase ni un hotel 5 estrellas, ¿vale? Este tipo estaba en una mazmorra de más adentro, con los pies y las manos atadas a la pared. Y algunos comentan que la epístola del gozo que él escribió, Filipenses, se escribió mojando la pluma con la sangre que salía de los miembros. Decía: regocijaos os digo, otra vez digo, regocijaos. Y este hombre nos enseñó cómo adora un auténtico hombre de Dios. No hace falta un estadio, ni un rider multimillonario de un sonido de $1 millón para adorar a Dios. Hace falta que un corazón contrito y humillado se acerque al Padre en espíritu y en verdad, y haga lo que esta cátedra de adoración nos enseña. Pero medianoche, no conformes con estar en un lugar frío, insalubre. ¿Puede usted imaginarse? Si las cárceles de hoy son feas, ¿cómo sería esta cárcel? Sin luz, sin agua potable, sin lugares donde tener los desechos. Y en ese lugar lo que se le ocurrió no fue levantar el puño contra el cielo, en reprocharle a Dios por qué está pasando esto. Miren la cátedra que nos brindó este monumental hombre. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y como consecuencia concomitante de este gesto monumental, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis queridos hermanos, qué extraordinaria lección. Y este hombre quizás nos viene a recordar algo maravilloso que de alguna manera hemos olvidado en el día de hoy. Saben que gran parte del esfuerzo de la masculinidad es hacernos fuertes. Nos avergüenza ser débiles. Nos avergüenza tener que demostrar que no podemos hacer algo. Se supone que un hombre tiene que ser fuerte, tiene que tener una respuesta para todo, una solución para todo. Y quizás el camino de la masculinidad
Y no me malinterpretes, porque claro que tenemos que tener fortaleza, pero miren qué paradoja la que Dios nos hace. Para hacernos fuertes, tenemos que ser débiles. Si hay algo que el Señor me ha mostrado y he entendido a través de la vida de Pablo, que el único camino de la fortaleza masculina, de la fortaleza de un hombre, es de alguna manera presentarnos débiles ante Dios. Es en ese lugar donde podemos auténticamente traducir nuestra debilidad, donde nuestras luchas son abrumadoras, donde nuestros gigantes son más grandes que nosotros, donde nuestros desafíos parecen mayores que nuestras fuerzas. Y lo interesante de este hombre, que no solamente lo conocían en el infierno, como ya vimos, este hombre le enseñó a la iglesia para que se abran las cárceles de la opresión del hombre. Quizás vamos a tener que sufrir padecimientos como hombres de Dios. Vamos a tener que tener la habilidad de poder, quizás el mundo, nuestra nación, nuestra sociedad no va a poder cambiar porque somos cobardes y tenemos temor a llevar el evangelio a sus últimas consecuencias. Tenemos temor a caer presos por decir lo que la Biblia dice. Tenemos temor a decir, después de todo, esta no es la agenda de un apóstol. La agenda de un apóstol de hoy es ser rico para demostrarle a la iglesia cómo se puede ser rico. Pues este hombre nos va a enseñar un camino más excelente. Segunda de Corintios capítulo 12, y con esto terminamos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. A Pablo lo conocían también en el cielo, como era de esperar. Lo conocían en la tierra, en el cielo y también en los lugares infernales. ¿Qué les parece? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A su nombre sea la gloria. Ahora puedo entender con mayor rigor. Ahora puedo entender con mayor rigor lo que Dios le está diciendo a este extraordinario hombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a montarnos en el autobús de esta vida maravillosa, esta biografía extraordinaria, la del apóstol Pablo. Vamos a verlo entonces mientras los músicos pueden pasar acá al frente y encontrarnos ante la maravillosa y extraordinaria labor de un hombre versátil, un hombre valiente, un hombre firme, un hombre de propósito, un hombre de gracia. Este hombre que después de afrontar todas estas penalidades y afrontar todos estos quebrantos le puede decir a la iglesia: yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios. Me conocían en el cielo, me conocían en la tierra y aún en los lugares infernales tenían noticia de mí. Pero yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios. Vamos a aprender de la grandeza, de la debilidad de Pablo. Vamos a ver cómo podemos transformar, porque no hay un hombre más influyente en esta cultura occidental
Después de Jesucristo, sin duda alguna el hombre más influyente del mundo judeocristiano fue el apóstol Pablo. Frente a un mundo cobarde y lleno de temores, necesitamos recordar a nuestros héroes para poner por obra una vez más las verdades que nos enseñaron. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Póngase de pie y brinde el mejor de sus aplausos al Rey. Y quizás usted necesita conocer a ese Jesús. Usted necesita conocer al Dios de Pablo. Quizás al igual que Pablo, usted era un hombre con muchos talentos, virtudes, con grandes prerrogativas. Pero Pablo decía que todo ese esplendor lo tiene por basura, y aún la expresión griega que él utilizó era mucho más desfavorable, por estiércol. Quizás hoy has visto lo insuficiente que el mundo es para brindarle sentido a tu búsqueda espiritual. Quizás has reconocido de que todo el esfuerzo material, todo el esfuerzo cultural, a lo mejor al igual que Saulo de Tarso, te has dado cuenta de que ni siquiera el fundamentalismo religioso le da una respuesta coherente a tu necesidad, a tu hambre espiritual. Pues hoy yo quiero anunciarte al Dios y al Cristo al que anunció el apóstol Pablo, al cual predicamos en tiempo y fuera de tiempo, y que es la auténtica gloria de esta iglesia, el auténtico Rey de reyes y Señor de señores. Quizás tú necesitas valentía para afrontar el mañana. Quizás tú necesitas la firmeza férrea e indoblegable del carácter de este hombre, pues la única forma de encontrarnos con un carácter como el de Pablo es diciendo lo que él dijo a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si tú quieres hoy que Cristo viva en tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y te olvides de quien está a tu lado. Este es un momento muy importante para tu vida. Di allí donde tú te encuentras mientras la iglesia también intercede. Di conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que por primera vez haya repetido esta oración conmigo? Levante su mano en alto. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración conmigo? Levante su mano para poder distinguirle. ¿Hay alguien? No veo a nadie. Pues creo que entonces todos estamos en el camino de salvación. Pero mientras esto sucede, quizás alguien por timidez tiene temor de encontrarse en este lugar. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fueron las palabras de este extraordinario hombre cuando, cantando adoración a Dios en el concierto más sublime que quizás tuvo el siglo I, se cayeron los cimientos que oprimían la condición y la libertad del hombre, porque la libertad del hombre está amalgamada a la verdad, y la adoración a nuestro Dios es la respuesta espontánea de un corazón redimido. Hoy necesitas entonces conocer que Jesús es el Señor y Él es la causa suficiente de tu vida eterna. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Vamos a sumarnos a todas las actividades que nos esperan en esta preciosa semana. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde.